Junto a nosotros el presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva. Diputado, bienvenido a CNN Chile. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Ayer hubo varias novedades después del cónclave de la moneda. Una de ellas, el inicio de un proceso para una nueva constitución durante el año 2015. ¿Cómo recibe la UDI esa noticia? El gobierno está en su derecho a hacerlo, Daniel. Eso es lo primero. Yo considero que es un error. Creo que el ambiente en el que está el país, donde se han perdido 150.000 trabajos, donde se ha frenado la inversión, donde hay inflación, donde hay bastante incertidumbre. Lo que uno esperaba de este séptimo o décimo cónclave del año, cuando la nueva mayoría tiene problemas, es que hubiera certezas que ayudaran a que el país avance. Y una certeza era no abrir el debate de que se van a cambiar las reglas del juego, sin decir cuál es el contenido de esos cambios y sin decir tampoco si van a respetar los mecanismos de reforma de la Constitución. Perdón, antes de hablar del contenido, ¿no es lo lógico que si se quiere hacer una nueva Constitución, precisamente se parta de la base de que el contenido de esa nueva Constitución surja de la participación ciudadana y no esté impuesto desde arriba? Depende, porque lo que sucede es que hay ciertos valores que tú quieres plasmar en una Constitución y tienes que expresarlo. Eso es un ideal político, una mirada y que se tiene que reflejar. Yo creo que lo que nos falta saber es si en la propuesta de modificación de la Constitución, que no sabemos qué proponen, o sea, qué proponen sobre la libertad, qué proponen sobre el rol del Estado, más concretamente, qué proponen sobre el derecho de propiedad, sobre las garantías constitucionales, sobre la organización del poder político, sobre tantos temas en los cuales hay que fijar posición. Simplemente se declara una incertidumbre que yo creo que para los inversionistas extranjeros, para las personas que tienen que tomar decisiones, le pone un ruido muy grande en un gobierno que ha generado mucho ruido. Pero además de eso no hay claridad sobre si lo que van a hacer es respetar las reglas del juego o no. O sea, yo creo en eso, Daniel, que si al final el gobierno abre un debate para una nueva Constitución con un mecanismo distinto al que establece la Constitución, este gobierno estaría instalando una Constitución ilegítima, ¿no? Y ese es un debate que creo que el gobierno tiene que ser muy responsable al plantearlo. Creo personalmente que ante el nivel de retroceso de estos meses en el país, en inversión, en crecimiento, en empleo, en sensación de seguridad y en otros temas, abrir una incertidumbre más en un tema central, sin decir cómo y con qué contenido, me parece súper malo. Y creo que, respetando el derecho que tiene el gobierno a hacer sus planteamientos, el cónclave creo que no sirvió mucho para darle certeza al país. ¿Qué consecuencias tendría implantar una constitución ilegítima, para seguir sus palabras? Yo creo que un orden constitucional... O sea, hoy día tenemos una constitución que, como el presidente Lago, Daniel, yo creo que tú lo recordarás, cuando firma el año 2006 la constitución, lo que señala hoy día, tenemos una constitución que nos une a todos los chilenos, que ya no nos divide. Ese es el... Y que se modificó, esta constitución ha sufrido más de 200 cambios en estos años de existencia. Tiene mecanismos para cambiarse y que lo que establecen en la práctica son quórum altos para que haya alto nivel de consenso en la sociedad. Si lo que se va a hacer es imponer en la práctica una constitución para el gusto de algunos, e instalar un Venezuela en Chile, ¿no? Eso creo que es tan sencillo como decir qué es lo que quiero hacer y voy a respetar las reglas del juego para poder instalarlo. Eso no lo escuché del ministro del Interior. Creo que esto también es un golpe duro para la democracia cristiana, que yo creo que no tenía esa expectativa. Porque al final del día, entre lo que le fue a decir la presidenta en la ENADE a los empresarios el día jueves de la semana pasada, más el cónclave, que se hizo sin ella, que es como el director técnico, donde se reafirma que se va a hacer todo lo que dice el programa, que está generando problemas, porque uno podrá tener distintos debates, Daniel, opiniones, visiones, pero la realidad es que el país hoy día, por la evaluación de los chilenos y por los datos objetivos en empleo, en inversión, en inflación, en delincuencia, está peor que cuando partió Michelle Bachelet, que además se insiste en ese programa, sin decir la manera en que se va a hacer. Y el fondo, a mí por lo menos me parece que es un error muy grave. Ahora, cuando usted dice seguir por ese camino sería instalar una Venezuela en Chile, ¿se refiere a que cualquier forma de instalar una asamblea constituyente en el país ustedes la considerarían ilegítima? No, ¿o hay alguna forma de que se instale una asamblea constituyente? Es re sencillo, pues, Daniel. Si la Constitución tiene una manera de modificarse, tiene que respetarse esa. O en el fondo acá lo que va a llegar es alguien que va a tratar de hacer un traje a la medida y empezar con los vericuetos, como que si bien es cierto, no es menos cierto. Cuando eso pasa, cuando los países se empiezan a chacrear. ¿Pero usted no está de acuerdo con que se pueda realizar una asamblea constituyente elegida democráticamente que pueda redactar de nueva constitución? Yo estoy de acuerdo con que las reformas a la Constitución se hagan respetando la Constitución. Esos son los mecanismos. Y es distinto decir nueva constitución. Lo que pasa es que tú puedes crear una nueva constitución si es que plantea una del capítulo 1 al capítulo final y la prueba respetando los mecanismos de
reforma de la Constitución. Por eso yo creo que el gobierno tiene que transparentar si lo que va a hacer es que quiere proponer un... Primero, creo que es malo el hecho que, a pesar del fracaso que se ha visto en estos meses, que se ha traducido en un rechazo a la presidenta Bachelet, que insistan en un programa en sus componentes más ideologizados y en los que más generan incertidumbre, y que además hacen que la democracia cristiana quede como súper debilitada en este gobierno, como haciendo como unos pataleteos, pero sin mucha significancia. Y si además de eso no señalan explícitamente qué quieren hacer, qué Chile quieren proponer en el ordenamiento constitucional, y no dicen si van a respetar o no las reglas de la Constitución, yo creo que es una incertidumbre muy grande, y eso me parece muy negativo. Y por eso nosotros tenemos que participar de esa discusión, tenemos que dar los argumentos en las instancias que corresponde, pero lo que sería muy grave, creo yo, y muy negativo, es que se quiera hacer en la práctica un mecanismo, una pirueta rara, que en la práctica lo que haga es saltarse la Constitución que tenemos, que el presidente Lagos señaló como una Constitución que nos une y ya no nos divide y es plenamente democrática, y que hoy día, al parecer, algunos reniegan. Diputado, sí. La única forma de poder reformar la Constitución o de redactar una nueva Constitución es que lo haga el Congreso actualmente instalado, ¿o hay otra alternativa que ustedes sí podrían considerar legítima? A ver, si tu pregunta, Daniel, es qué es lo que a mí me gusta o no me gusta, uno puede discutir sobre eso. Si la pregunta es qué es lo que establece la Constitución, porque todos quienes participamos de la discusión pública nos regimos por ciertas reglas, y las reglas las define la Constitución. Y las formas de modificar la Constitución o de crear una nueva dentro del marco institucional es que se tiene que alcanzar ciertos quórum o acuerdos, que son el reflejo de una sociedad que se pone de acuerdo. Si esos acuerdos existen, bien. Si no existen, lo que no puede haber es que algunos quieran venir a imponer un traje a su medida, cualquiera sea el mecanismo que utilice. ¿Pero hay alguna posibilidad en la cual ustedes estarían dispuestos a dar ese quórum para una modificación de la Constitución, para, por ejemplo, llamar a una asamblea constituyente? ¿Hay alguna forma de que ustedes pudieran dar esos votos o es imposible? A ver, nuevamente, nosotros vamos a analizar las propuestas que haga el gobierno respecto a la Constitución. Si nos parecen buenas propuestas, las apoyaremos, como lo hemos pero hecho. eso es reformar la Constitución. Sí. Estoy preguntando, llamar a una asamblea constituyente para que redacte todo el principio. No estoy de acuerdo con ningún mecanismo que pase por encima de lo que los chilenos tenemos como reglas propias y que el presidente Lagos consideró como una Constitución que une a los chilenos, que ya no nos divide y que es una Constitución plenamente democrática. O sea, si alguien se quiere de la izquierda hoy día saltar eso por sobre lo que ha dicho la propia concertación y la nueva mayoría, me parecería un abuso de poder muy grave y que haría que Chile se parezca mucho a Venezuela, y yo no quiero eso para el país. Cuando usted dice, y lo repite por segunda vez, diputado, esto de que Chile se parezca a Venezuela o que vayamos a una Venezuela en Chile, ¿lo dice solamente por el tema de la nueva Constitución o hay algún otro aspecto en las reformas del gobierno que usted también cree que lleva a ese camino? Mira, yo creo que todos tenemos que ayudar, Daniel, a crear un clima de buen entendimiento. Y por lo tanto, yo no estoy por instalar que todo es terrorífico. No, mira, lo que te digo es que si al final del día un gobierno, sabiendo las reglas, que son claras, nítidas, para poder imponer su manera de ver la sociedad, se salta la Constitución de una manera, eso es instalar un poder totalitario en los hechos. Y eso es lo que yo he visto, y los chilenos podemos ver hoy día que no nos gusta de ver en otros países de la región, como en Venezuela. O alguien me va a decir que en Venezuela lo que se ve es un sistema democrático vivo, donde en el fondo existe libertad de expresión en los medios de comunicación, donde se respetan los derechos de las personas. No, acá hubo una Constitución impuesta en la práctica, ratificada por los venezolanos en plebiscito, que terminó con una forma como la que hemos visto hoy día, y que pasó por encima de los mecanismos de definición de la Constitución. Y eso es lo que yo digo hoy día. Daniel, Chile lo han construido tantas personas con tanto esfuerzo, y ese esfuerzo ha estado principalmente en que, a pesar de que hay muchas diferencias, se construyen ciertas bases o principios en los que se está de acuerdo. Y si se quieren modificar esas bases, se construyen esos acuerdos respetando lo que hemos construido, las reglas del juego. Si la presidenta, que no estuvo en el cónclave y no lo dirigió, y su equipo quieren cambiar la Constitución, tienen derecho a hacer una propuesta, pero respetando las reglas. Diputado, no hacerlo, creo que sería algo muy negativo para Chile, de una incertidumbre total y la instalación de un sistema muy totalitario en la forma de tomar las decisiones, que no beneficia a la libertad y la democracia. Diputado, reconociendo todos los problemas de la democracia venezolana y los problemas de derechos humanos en Venezuela reconocidos por organismos internacionales, la Constitución venezolana sí fue aprobada en un referéndum libre por el pueblo venezolano. Eso no ocurrió en Chile. ¿No es algo que sí sería digno de imitarse, que haya una Constitución por lo menos legitimada democráticamente? Yo creo que puede haber una propuesta
de un gobierno de plantear que los cambios constitucionales hacia el futuro se puedan hacer de una manera diferente a la de hoy día. Creo que es una propuesta legítima y se tiene que discutir en su mérito, pero se tiene que analizar de acuerdo a las reglas que nos hemos dado. O sea, yo en eso creo que lo más grave que he visto en el último tiempo en la actitud política de una parte de la nueva mayoría, si no de todas, es renegar del país que hemos construido entre todos, que con miles de defectos es un país espectacular, que ha generado progreso, que tiene mucho por hacer y donde se han respetado los cimientos del progreso. Y eso fue lo que hizo el presidente Lago el año 2006, si no me equivoco, cuando el presidente Lago, un liderazgo de la nueva mayoría hoy día, señala que la constitución que hoy día tenemos ya no divide a los chilenos, nos une y es una constitución democrática. Pasar por encima de eso me parecería un abuso de poder. Diputado, fue una semana intensa para la UDI. Entre otras cosas, sacaron un video con la frase "yo me rebelo". ¿No es una frase demasiado fuerte cuando tenemos un gobierno democrático que está impulsando cambios que por lo demás fueron legitimados por la gente que eligió a ese gobierno, que los mandó a ustedes a la oposición? Decir "yo me rebelo" contra que un gobierno democrático haga cambios por los cauces legales. Yo creo que lo primero, tengo una discrepancia con qué eligieron los chilenos. La encuesta CEP última lo dijo que habían elegido a la presidenta Bachelet solo un 22% del programa. Y por lo tanto, yo no tengo esa visión, Daniel, de que la gente eligió el programa. Lo segundo es ¿Usted cree que a la gente le da lo mismo el programa, que vota sencillamente por una persona? No, lo que estoy repitiendo y constatando el hecho que juntos podemos ver que la ciudadanía expresó en la encuesta CEP que solamente un 22% de ellos habían votado por este gobierno en base al programa. También le dieron mayoría en las dos cámaras a la nueva mayoría. En eso yo constato ese hecho. Lo segundo es que a 9 meses de iniciado este gobierno, esas reformas tienen minoría en la sociedad, Daniel. La reforma educacional tiene minoría, tiene un rechazo mayoritario. La reforma tributaria incluso tiene rechazo mayoritario. Y por lo tanto hay un sentimiento en la ciudadanía, porque o alguien no va a pretender que están inventando esos números. Ahora, yo me revelo un sentimiento profundo. La UDI surge rebelándose ante la injusticia y surge en el mundo popular con esa actitud. Y hoy día nosotros nos rebelamos ante las cosas que estamos viendo, que se han perdido 150.000 empleos, que es lo que decimos en el video. Nos rebelamos a eso, no nos gusta que eso esté sucediendo, que afecta a la clase media y creemos que tiene que cambiar. Nos rebelamos a que haya aumentado en este año la inseguridad y la delincuencia. Obviamente que nos rebelamos y queremos que eso cambie. Nos rebelamos a que el gobierno quiera instalar una reforma educacional que tiene rechazo en la ciudadanía y quita la libertad. Y hoy día lo que viene es cómo vamos a ir construyendo ahora las propuestas para revertir eso. Y esa es la etapa en la que nosotros estamos trabajando ahora. Diputado, lo último, porque se nos acaba el tiempo. Apareció la encuesta Plaza Pública. Le molestó a la izquierda que la UDI se rebele. Eso sí se ha notado bastante claro. Los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem. Un tremendo rechazo de la gente a las declaraciones de Evelyn Matei contra la presidenta Bachelet y la reforma educacional después de la interpelación, que venía en picada, subió por primera vez 6 puntos. ¿Se equivocó de estrategia la UDI con la interpelación y se equivocó Evelyn Matei con sus palabras? Mira, en el tema de las declaraciones de Evelyn Matei, lo que hay es un rechazo a la forma, ¿verdad?, que se ha planteado. Sin embargo, en la pregunta donde se hace un análisis de si comparte que las reformas del gobierno están afectando a la clase media, los dichos en eso, hay una coincidencia total. Y en eso yo estoy muy tranquilo en eso, y es importante decirlo porque solamente se ha dicho la parte negativa. Y lo otro, Daniel, que decir que han pasado 8 días desde esas declaraciones y no hay ni una respuesta al fondo. En el caso de la interpelación, si yo tuviera como presidente de la UDI que tomar la decisión, la haría nuevamente. Porque creo que pasó una cuestión lamentable, que hicimos las preguntas correctas y no tuvimos la respuesta. Y creo que si tenemos que insistir para que la ciudadanía tenga la información de por qué esta reforma cierra colegios, lo vamos a seguir haciendo. Diputado Ernesto Silva, presidente de la UDI, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Se nos acabó el tiempo. Despedimos. Viene Matilde Burgos. A las 10 de la noche nos reencontramos con CNN Prime. Buenas tardes.